Si un deportista quiere crecer como deportista, debe entrenar, debe esforzarse. Si un estudiante quiere prepararse para ser un buen profesional y servir a la comunidad, debe estudiar y no solamente calentar para los exámenes, sino verdaderamente estudiar. Si nosotros queremos ser cristianos, para responder a la gracia de Dios, tenemos que esforzarnos por convertirnos y tomar la fe y la vida cristiana en serio. Por eso, la perseverancia es el esfuerzo constante, continuo, para poder alcanzar aquello que uno se propone. Sin perseverancia y sin constancia, no logramos hacer absolutamente nada. Acercándose ya la Pascua, el Señor hoy en su palabra nos habla de esta perseverancia en su palabra. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Porque si vamos guardando la palabra, cada día vamos conociendo más a Dios. Y si nuestra fe es sincera, nos vamos enamorando más de Dios, porque nos damos cuenta de cuánto nos ama a nosotros el Señor. Y solamente así vamos a ser verdaderos discípulos del Señor. La gente que no persevera tiene fe de flor de las 10. Así como suena. A las 11 de la mañana, a las 12, a la 1, ¿cómo está la flor de las 10? Miren lo que les estoy preguntando. A las 10, a las 11, a las 12, todavía a la 1, ¿cómo está la flor de las 10? Alborotada y bien bonita. A las 3 de la tarde, ¿cómo está? Aquello que era vivo, todas churucas las flores. Y cuando no hay constancia en nuestra vida cristiana de mantenernos unidos al Señor, porque el discípulo es aquel que está a los pies del Señor y está en su corazón, mantiene viva la fe. Y por eso no es cristiano aquel que solamente dice, Señor, Señor, y no lleva a la práctica la palabra. Para llevar a la práctica la palabra necesitamos la perseverancia. Y esta perseverancia nos va a ir llevando ¿a qué? A conocer más la verdad. Y la verdad es Dios y su amor. Y el conocer verdaderamente la verdad, nos dice el Señor, la verdad nos hace libres. Les pongo un ejemplo. Para convertirse hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque el humilde reconoce su culpa y su pecado. Cuando uno va a confesarse, son los pecados de uno los que debe decir, y no los pecados de la suegra, ni los pecados del papá, sino ser directo.
Y para convertirse hay que ser directo, aceptando la realidad de nuestra vida, que Dios jamás se va a escandalizar, ni se va a asustar, ni se va a llenar de pena. Cuando uno reconoce su pecado, entonces se arrepiente, y el arrepentimiento nos va a llevar poco a poco a la conversión. En este diálogo y en esta jerigonza que los fariseos le hicieron a Jesús, ¿qué es lo que vemos? Falta de humildad, de no reconocer su situación y de ser prepotentes en lo espiritual. ¿Y cuánta gente no es soberbia en su vida espiritual? Se creen santos, mejores que los demás, superiores a los demás, y creen que sudan agua bendita. Y nadie suda agua bendita. El sudor de todos hiede igual. Entonces necesitamos entrar en ese camino de liberación, y nos libera la verdad, y sobre todo nos libera el amor de Jesucristo. Si no, uno permanece, lo dice el Señor hoy en el Evangelio, en la esclavitud del pecado. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Por eso Jesús hoy, en este caminar cuaresmal, acercándonos a la última semana de la Cuaresma hasta el Jueves Santo por la mañana, nos está invitando a ser constantes, a ser perseverantes, a no desmayar, porque a veces desmayamos en los propósitos que hacemos. Y Pablo es bien claro cuando habla de la conversión. El que es ladrón, que ya no robe. La que es chismosa, que ya no chismosee. El que es injusto, que no sea injusto. El que se hace la vieja ante las necesidades del prójimo y peca de omisión, que ya no sea indiferente. Entonces, cada uno de nosotros sabe cómo está y sabe también en qué ha de ir trabajando para poder crecer como cristiano, como discípulo de Jesús y convertirse. ¿Quién va a llegar al tope de la conversión mientras vive en este mundo? Vamos a llegar al tope. Tenemos que seguir en espíritu de conversión. Hasta el último día, miren, cuando estiremos el caite y estemos en el tacuche de cedro, de pino, de ciprés, no importa cuál sea, o en petate, hasta ese día vamos a dejar de convertirnos. Mantengamos pues viva la esperanza en que el Señor es nuestro auxilio, y el Señor va provocando con su Santo Espíritu la perseverancia y la constancia en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Él, y ahí es de donde nos viene la fuerza para seguir caminando.